El sol castigó a Valentine durante 3 semanas seguidas, abrazando la tierra hasta que el polvo se alzaba como un velo sobre el pueblo, como si el mismísimo cielo contuviera el aliento, reacio a mirar lo que sucedía abajo. Valentine no era más que un puñado de edificios desvencijados en medio de un valle seco, rodeado de colinas quemadas por el sol y salpicado de álamos flacos que se inclinaban con el viento, sus ramas desnudas arañando el cielo como dedos huesudos. Las calles eran surcos endurecidos por las carretas, y el aire olía a cuero reseco, estiércol de caballo y el dejo dulzón del whisky barato que se derramaba en los callejones detrás del saloon del último día. Era un lugar donde la esperanza parecía desvanecerse con el calor, donde los hombres y mujeres caminaban con los hombros encorvados, como si cargaran el peso del sol mismo. Justo frente al saloon, en la plaza polvorienta que servía como corazón del pueblo, habían improvisado una plataforma con cajas viejas y tablas de madera astilladas, probablemente robadas de algún granero olvidado en las afueras. No era una estructura elegante, apenas unas tablas clavadas con apuro, pero era lo suficientemente resistente para soportar algo vergonzoso, algo que el pueblo preferiría olvidar pero que, aún así, todos venían a ver. La multitud comenzó a reunirse antes del mediodía, un grupo desordenado de rostros curtidos por el sol, con sombreros ladeados y botas cubiertas de polvo. Algunos estaban ahí por puro aburrimiento, buscando cualquier cosa que rompiera la monotonía de sus días. Otros, con ojos brillantes y dedos inquietos, buscaban problemas, como si el calor les hubiera cosido el sentido común. Unos pocos, los más callados, tenían monedas tintineando en los bolsillos y una mirada vacía, casi muerta, en los ojos, como si hubieran olvidado lo que era sentir algo más que codicia. En el centro de la plataforma, un hombre flaco con un abrigo manchado de whisky barajaba una baraja de cartas viejas, las esquinas dobladas y amarillentas por el uso. Sus movimientos eran rápidos, casi teatrales, como si la vida no fuera más que otro juego de póker en el que siempre tenía una carta escondida bajo la manga. Su nombre era Harlan Creed, y no era el tipo de hombre que esperaba la mala suerte, la traía consigo, como una carreta chirriante cargada de deudas, promesas rotas y 3 hijas que nunca pidieron nacer bajo su sombra. Harlan tenía el rostro afilado, con pómulos que parecían cortados a cuchillo y un bigote ralo que temblaba cuando hablaba, como si incluso su cuerpo supiera que sus palabras eran veneno. Se paró en la plataforma con una sonrisa torcida, la clase de sonrisa que prometía todo y no daba nada, y comenzó a gritar ofertas antes de que alguien siquiera abriera la boca. 3 muchachas fuertes, vociferó, su voz rasposa cortando el aire como un latigazo. Una para cocinar, una para los hombres, una para cantarte hasta dormir si tu alma está lo suficientemente cansada. La multitud soltó risitas nerviosas, un murmullo bajo que se desvanecía rápido, como si temieran que el sonido los delatara. Algunos hombres escupieron tabaco al suelo, dejando manchas oscuras en el polvo. Otros se movieron incómodos, mirando de reojo a sus vecinos, como si quisieran asegurarse de que nadie los juzgaba por estar ahí. Las mujeres, pocas y calladas, se mantenían al borde de la plaza, con los brazos cruzados y los labios apretados, sus ojos fijos en la plataforma como si quisieran quemarla con la mirada. A la derecha de Harlan, las 3 muchachas estaban de pie, inmóviles, cada una como una estatua tallada de un tipo diferente de tristeza. Mali, la mayor, tenía los brazos cruzados con fuerza contra el pecho, la barbilla en alto, los ojos afilados como el filo de un cuchillo. Su vestido, descolorido por el sol hasta un gris apagado, estaba remendado en los codos, pero lo llevaba con una dignidad que desafiaba el polvo y la miseria del pueblo. Mali no era alta, pero su postura la hacía parecerlo, como si hubiera aprendido a cargar su dolor como una armadura, impenetrable y pesada. Sus ojos recorrían la multitud, encontrándose con las miradas de los hombres, desafiándolos a acercarse, a intentar algo. No había miedo en su rostro, solo una furia contenida, una promesa silenciosa de que cualquiera que se atreviera a cruzarse con ella lo pagaría caro. A su lado, June parecía medio salvaje, como un animal acorralado que aún no decide si morder o huir. Su cabello, oscuro y revuelto, caía en mechones desordenados sobre los hombros, y sus manos estaban apretadas en puños tan fuertes que las venas se marcaban bajo su piel quemada por el sol. Su mandíbula temblaba, no de miedo, sino de un fuego que ardía dentro de ella,
un fuego que había sido alimentado por años de promesas rotas y noches sin dormir. June no miraba a la multitud, sus ojos estaban fijos en Arland, como si pudiera derribarlo con la fuerza de su desprecio. Cada tanto, su labio se curvaba en una mueca cuando algún hombre reía demasiado fuerte, y sus dedos se flexionaban, como si anhelaran cerrarse alrededor de algo más que aire. Mabel, la menor, estaba un paso detrás de sus hermanas, casi perdida en sus sombras. Sus ojos, grandes y nublados, parecían mirar más allá de la plaza, más allá de Valentine, hacia un lugar que solo ella podía ver. Tarareaba una melodía suave, apenas audible, una canción sin nombre que parecía sostenerla en pie. Su cuerpo pequeño se balanceaba ligeramente, como una caña en el viento, y su vestido, demasiado grande para ella, colgaba de sus hombros como si perteneciera a alguien más. Mabel no tenía la furia de June ni la fortaleza de Mali, tenía algo más frágil, algo que el mundo había intentado romper pero que aún resistía, como una flor que crece entre las grietas de una roca. Al otro lado de la plaza, bajo la sombra de una carreta cargada con sacos de grano y rollos de cuerda, un hombre observaba en silencio. Thomas Granger parecía tener unos 40 años, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que había vivido 60. La mayoría en Valentine lo conocía de pasada como el hombre del rancho Pinewood, un lugar más allá de Rat Hollow donde la tierra era dura como el corazón de un prestamista y el viento nunca dejaba de soplar. Thomas no venía al pueblo a menudo, solo cuando su pozo se secaba, una cerca se rompía en una tormenta, o necesitaba provisiones que no podía hacer crecer en su tierra. Su barba tenía vetas grises que parecían más profundas bajo el sol, y sus hombros, aunque anchos, estaban encorvados por un cansancio que no venía solo del trabajo físico. Vestía una camisa de lona desteñida y un sombrero de ala ancha que había visto demasiados días bajo el sol, pero sus botas estaban limpias, como si aún le importara presentarse con algo de dignidad. Detrás de él, en el banco de la carreta, sus 3 hijos adultos, Levi, Mark y Caleb, se movían inquietos, lanzando miradas entre su padre y la escena en la plaza. Levi, el mayor, tenía el rostro serio, los ojos entrecerrados, como si estuviera calculando el peso de cada persona en la multitud. Mark, el mediano, tamborileaba los dedos en la madera de la carreta, su nerviosismo traicionando su intento de parecer despreocupado. Caleb, el menor, apenas levantaba la vista, sus manos apretadas alrededor de las riendas, como si temiera que el mundo lo notara. Thomas no había venido por la subasta. Había venido por sal, clavos y 2 libras de café molido, cosas simples que mantenían su rancho funcionando. Pero a veces, la mala suerte no toca cortésmente a tu puerta, te golpea como un cuchillo en la oscuridad, y cuando abres los ojos, tus manos están manchadas de sangre sin que sepas por qué. Thomas observó a las muchachas en la plataforma, su mirada deteniéndose en cada una. Mali, con su barbilla en alto, parecía una reina destronada, desafiando al mundo a intentar doblegarla. Sus ojos recorrieron la multitud, encontrándose con los de Thomas por un instante, y en ese momento, él vio algo que lo golpeó como un puñetazo, no era solo furia lo que había en ella, sino una tristeza tan profunda que parecía tallada en su alma. June, a su lado, era un torbellino contenido, sus puños apretados como si estuviera lista para pelear con el mismísimo sol si se atrevía a quemarla más. Cuando un hombre con un chaleco marrón soltó una risa estridente, June frunció el labio, y Thomas casi pudo sentir el calor de su rabia desde donde estaba. Pero fue Mabel quien lo detuvo, quien hizo que su pecho se apretara. Mabel, con su tarareo suave y sus ojos nublados, le recordaba a la hermana menor de su difunta esposa, Clara, cuando tenía 13 años. Clara había sido delgada, delicada, pero no débil, solo agotada por un mundo que le había pedido demasiado pronto. Mabel tenía esa misma fragilidad, esa misma resistencia callada, como si estuviera sosteniendo algo roto dentro de ella con ambas manos. La voz de Arland resonó de nuevo, más fuerte, más cruda, cortando el aire como un látigo. No finjamos que serán vírgenes por mucho tiempo. Más vale que las consigan antes de que los dueños del selún las tomen. Comenzaré la puja en $15 por cada una, o 40 por el lote completo. El silencio que siguió fue como una bofetada. No era el silencio de un pueblo tranquilo, ni el de una pausa entre palabras.
Era el tipo de silencio que se extrae de una habitación, como si el aire mismo fuera arrancado de los pulmones de todos los presentes. Nadie habló. Nadie se movió. Incluso el viento pareció detenerse, como si la tierra contuviera el aliento, horrorizada por lo que estaba ocurriendo. Los hombres del pueblo bajaron la mirada, algunos al suelo, otros al cielo, como si de repente sus botas o las nubes fueran lo más interesante del mundo. Las mujeres al borde de la plaza apretaron los labios, sus manos temblando ligeramente bajo los rebozos. Thomas sintió un calor subirle por el pecho, no de ira, sino de algo más profundo, algo que no podía nombrar pero que lo empujaba a moverse. Bajó de la carreta, sus botas levantando pequeños remolinos de polvo que flotaban en el aire como fantasmas. Caminó hacia la plataforma, no rápido, pero con una firmeza que hacía que el espacio a su alrededor se sintiera más pesado. Los hombres del pueblo se apartaron sin mirarlo, como si su presencia sola los obligara a recordar algo que preferían ignorar. No dijo una palabra hasta que estuvo frente a Arland, a solo unos pasos de la plataforma. «Desátenlas», dijo, su voz baja, calma, pero con el peso de una tormenta contenida. Arland parpadeó, su sonrisa vaciló por un instante, como una vela bajo un soplo de viento. ¿Qué? La voz de Thomas no se alzó, no lo necesitaba. «Desata a tus hijas y baja de esa plataforma antes de que te noquee hasta la próxima semana». La multitud contuvo el aliento, un jadeo colectivo que rompió el silencio como un cristal que se quiebra. Arland soltó una risa corta, nerviosa, como el crujido de una cuerda tensa a punto de romperse. ¿Quién demonios te crees que eres? Un hombre harto de cobardes que venden lo que rompieron y fingen que sigue entero, dijo Thomas. Luego se giró hacia la multitud, sus ojos recorriendo los rostros como si los midiera uno por uno. Todos vinieron a mirar. Espero que se ahoguen con lo que vieron. Esto no es un escenario, y ellas no son ganado. La mano de Arland se movió hacia su abrigo, donde el bulto de un revólver era apenas visible bajo la tela gastada. Pero la mirada de Thomas lo detuvo, fría y afilada como el cañón de una pistola. Arland tropezó un paso atrás, escupió en las tablas de la plataforma, un salivazo que dejó una mancha oscura, y murmuró maldiciones por lo bajo, su bigote temblando de rabia contenida. Las muchachas no se movieron. Sus ojos estaban fijos en Thomas, no con esperanza, no con miedo, solo con una quietud que parecía esperar algo que no podía nombrar. Thomas se volvió hacia Mali, sus ojos encontrándose con los de ella. Están libres de irse. Pero si no tienen a dónde ir, tengo una casa con habitaciones que no gotean. Tengo hijos que saben ocuparse de sus propios asuntos y sopa que no está aguada. No me deberán nada. Los ojos de Mali se entrecerraron, buscando en su rostro alguna trampa, alguna deuda oculta. Su voz salió baja, casi un susurro, pero firme. ¿Por qué? Porque alguien debió detenerlo hace mucho tiempo, dijo Thomas. Y porque no tengo nada que ganar al estar aquí. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la carreta, la multitud abriéndose como ovejas que de repente recordaban al lobo entre ellas. Por un momento, nada se movió. El polvo colgaba en el aire, el sol quemaba, y el silencio era tan denso que parecía que el mundo se había detenido. Luego Mali bajó de la plataforma, con pasos firmes pero cuidadosos, como si aún no confiara en el suelo bajo sus pies. John la siguió, su barbilla alta, sus puños aún apretados, su mirada lanzando dagas a Arland mientras pasaba junto a él. Mabel fue la última, todavía tarareando, sus pies descalzos dejando huellas suaves en el polvo, como si caminara en un sueño. Subieron a la parte trasera de la carreta, acomodándose entre sacos de grano y rollos de cuerda, sus cuerpos apretados uno contra el otro, como si temieran que el espacio entre ellas pudiera romper algo. Ninguna habló. Thomas no miró atrás. Subió al banco de la carreta, tomó las riendas y azuzó a los caballos. Caleb, sentado junto a él, seguía mirando por encima del hombro, tratando de no parecer que las observaba. Sus manos temblaban ligeramente, y sus ojos se desviaban rápido cada vez que Mali lo miraba. Mark, en el otro extremo del banco, sacó un dulce envuelto en papel de su bolsillo y se lo ofreció a Mabel, sus dedos torpes, como si temiera que ella lo rechazara.
Ella lo tomó con un pequeño asentimiento, desenvolviéndolo con dedos cuidadosos, como si temiera que pudiera desvanecerse. Leví, sentado en silencio, miraba al frente, pero sus manos estaban apretadas, como si estuviera listo para saltar si algo salía mal. El camino que salía de Valentine era estrecho, flanqueado por álamos delgados que susurraban con el viento, sus ramas desnudas crujiendo como un lamento. La carreta chirrió, las ruedas crujiendo contra la tierra endurecida, levantando nubes de polvo que flotaban detrás de ellos como un recuerdo que se niega a desvanecerse. El sol seguía quemando, pero el aire se sentía más ligero, como si el pueblo, con su plataforma y su vergüenza, se hubiera quedado atrás, atrapado en el polvo. El camino hacia el rancho Pinewood serpenteaba entre colinas secas, donde los álamos flacos se alzaban como centinelas agotados, sus ramas desnudas susurrando con un viento que olía a tierra reseca y pino quemado por el sol. La carreta de Thomas Granger chirriaba con cada giro de las ruedas, levantando nubes de polvo que flotaban en el aire como recuerdos que se niegan a asentarse. Mally, June y Mabel estaban apretadas en la parte trasera, entre sacos de grano y rollos de cuerda, sus cuerpos rígidos, sus ojos fijos en el horizonte que se desvanecía detrás de Valentine. Nadie hablaba. El silencio entre ellas no era de paz, sino de cautela, como si cada una esperara que el suelo bajo la carreta se abriera y las devolviera al infierno del que habían escapado. Thomas manejaba las riendas con manos firmes, su rostro imperturbable bajo el ala ancha de su sombrero. Sus hijos, Leví, Mark y Caleb, ocupaban el banco delantero, cada uno lidiando con su propia inquietud. Leví, el mayor, miraba al frente, sus manos apretadas alrededor de un cuchillo de mango gastado que descansaba en su regazo, como si el camino mismo pudiera esconder una amenaza. Mark, el mediano, tamborileaba los dedos contra la madera, su sonrisa nerviosa apareciendo y desvaneciéndose como una vela bajo el viento. Caleb, el menor, mantenía la cabeza baja, sus ojos saltando de las riendas a las hermanas, rápidos y evasivos, como si temiera que mirarlos demasiado tiempo lo delatara. El sol se deslizaba hacia el oeste, pintando el cielo de un rojo profundo, como si la tierra sangrara en silencio. El rancho Pinewood no era un lugar de cuentos. La casa principal, una estructura de madera envejecida con un porche que se hundía ligeramente en un lado, parecía más un refugio contra la tormenta que un hogar. Las paredes estaban desgastadas por años de viento y lluvia, pero las ventanas brillaban, limpias, atrapando los últimos rayos del sol. El patio estaba barrido, libre de maleza, y un perro amarillo con el pelaje cubierto de polvo trotó hacia la carreta, ladrando una vez antes de mover la cola con entusiasmo, como si supiera que el día había sido largo. Un granero destartalado se alzaba a un lado, sus puertas abiertas dejando ver pacas de heno y herramientas colgadas en las paredes. Más allá, un corral vacío esperaba, y al fondo, las colinas se alzaban como guardianes silenciosos, sus laderas cubiertas de hierba seca y rocas partidas. Thomas detuvo la carreta frente al porche y bajó con un gruñido, sus rodillas crujiendo como madera vieja. Adentro, dijo, su voz baja pero clara, señalando la puerta abierta de la casa. Hay 3 habitaciones. Una para cada una. Camas hechas, ventanas cerradas. No es mucho, pero es seco. Las hermanas no se movieron de inmediato. Mally fue la primera en bajar, sus botas golpeando el suelo con un sonido sordo, sus ojos recorriendo la casa como si buscara trampas escondidas en las sombras. June la siguió, sus pasos más rápidos, sus puños aún apretados, como si estuviera lista para pelear con el mismísimo viento si se le ocurría soplar demasiado fuerte. Mabel fue la última, sus pies descalzos apenas levantando polvo, su tarareo suave flotando en el aire como una oración que nadie entendía. Dentro, la casa olía a madera vieja, café rancio y un toque de jabón de sosa. El suelo de tablones crujía bajo cada paso, pero estaba limpio, barrido con cuidado. Una mesa larga dominaba la sala principal, rodeada de sillas desiguales, cada una tallada con marcas de años de uso. Una chimenea de piedra ocupaba una pared, con un montón de leña apilada a un lado, y una estufa de hierro fundido descansaba en la cocina, su superficie manchada por el uso pero reluciente de limpieza. Las hermanas se quedaron en el umbral, como si cruzar la puerta significara aceptar algo que aún no entendían.
Thomas no las presionó. Tomen lo que necesiten, dijo, señalando un pasillo estrecho que llevaba a las habitaciones. Nadie las molestará. Mali dio un paso adelante, sus ojos entrecerrados. ¿Y luego qué?, preguntó, su voz afilada, como si probara el filo de un cuchillo. ¿Qué quieres de nosotras? Nada que no quieran dar, respondió Thomas, sin mirarla directamente. Se quitó el sombrero y lo colgó en un gancho junto a la puerta. La casa estaba vacía. Ustedes necesitaban una. Eso es todo. June soltó un bufido, cruzando los brazos. Nada es gratis. No en este mundo. Thomas se giró hacia ella, su mirada firme pero no dura. No dije que fuera gratis. Dije que no les debía nada. Mabel, todavía tarareando, se acercó a la mesa y tocó la superficie con dedos cuidadosos, como si temiera que la madera pudiera desvanecerse bajo su piel. Le vi, que había entrado detrás de ellas, se quedó en el marco de la puerta, observándolas en silencio. Mark y Caleb se quedaron afuera, descargando los sacos de la carreta, sus movimientos torpes, como si no supieran cómo actuar con extrañas en su casa. Thomas señaló el pasillo. Escojan sus cuartos. Hay cobijas en el armario. La cena es en 1 hora. Las hermanas se miraron entre sí, un intercambio silencioso que llevaba años de práctica. Mali asintió ligeramente, y las tres caminaron por el pasillo, sus pasos resonando en la madera. Mali eligió la primera habitación, una con una ventana que miraba al este, donde el sol entraría primero cada mañana. El cuarto era pequeño, con una cama de hierro, un colchón delgado cubierto con una colcha remendada, y una mesa coja con una lámpara de aceite. June tomó la habitación más pequeña, apenas un cubículo con una ventana alta y un catre que parecía más una tabla que una cama. No dijo nada, pero su elección parecía un acto de terquedad, como si quisiera el espacio más difícil solo para demostrar que podía soportarlo. Mabel se quedó con la última, una habitación con una pared decorada con un dibujo desvaído de un árbol, sus ramas salpicadas de estrellas trazadas con carbón por alguna mano infantil. Ella tocó el dibujo con un dedo, su tarareo deteniéndose por un momento, como si reconociera algo en esas líneas. Esa noche, Thomas durmió en el granero, sobre un montón de heno con una manta vieja sobre los hombros. El aire olía a madera seca, cuero y el leve dulzor del heno fermentado. No quería que las hermanas sintieran su presencia como una sombra en la casa. Sabía que el espacio era lo primero que necesitaban, más que comida, más que palabras. En la casa, las hermanas no hablaron entre sí. Cada una se metió en su cuarto, cerrando la puerta con un clic suave, como si temieran que el sonido pudiera despertar algo. La mañana llegó con una luz pálida que se filtraba por las grietas de las persianas. El aire estaba frío, con un toque de escarcha que se aferraba a los postes de la cerca fuera de la casa. Thomas se levantó antes del amanecer, como siempre, moviéndose por la cocina con pasos silenciosos. Puso una tetera en la estufa, el metal resonando suavemente, y comenzó a moler granos de café, el aroma fuerte llenando el aire como una promesa de algo sólido. No vio a Mali hasta que se giró. Estaba sentada en la mesa, inmóvil, sosteniendo una taza astillada con ambas manos, como si fuera un ancla. No había café en la taza, estaba vacía, esperando. Sus ojos eran agudos, cansados, buscando en el rostro de Thomas algo que no podía nombrar. Él no dijo nada. Sirvió 2 tazas de café, el líquido oscuro humeando en el aire frío, y se sentó frente a ella. Bebieron en silencio, un pacto sin palabras. El vapor subía en espirales, y el único sonido era el crujir de la estufa y el lejano cacareo de las gallinas en el corral. Mali rompió el silencio primero. No tienes idea de lo que nos hizo, dijo, su voz baja, casi un murmullo, pero con un borde que cortaba. No, respondió Thomas, sin dudar. Y no necesito saberlo. Estás aquí ahora. Ella lo miró, sus ojos entrecerrándose, buscando una grieta en su calma. No puedes salvar a gente como nosotras. No estoy tratando de salvarte, dijo él, dejando la taza en la mesa. Solo te estoy dando un lugar donde dejar de huir. Mali bajó la mirada,
sus dedos apretando la taza hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Crees que somos aptas para estar cerca de tus hijos? Creo que son aptas para estar donde les dé la gana. El silencio que siguió no era pesado, sino paciente, como si las palabras necesitaran tiempo para encontrar su lugar. Afuera, el patio comenzaba a despertar. Levi estaba partiendo troncos cerca del cobertizo, el hacha resonando con un ritmo constante, como el latido de un corazón. Caleb cepillaba la mula en el corral, sus manos moviéndose con cuidado, aunque la mula resoplaba impaciente. Mark estaba junto al gallinero, intentando arreglar una puerta torcida que se negaba a cerrar bien, maldiciendo en voz baja cada vez que el pestillo se atascaba. June salió al porche, envuelta en una colcha raída que había encontrado en su cuarto, sus pies descalzos contra la madera fría. No dijo nada, solo se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte donde las colinas se alzaban como cicatrices en la tierra. Mabel apareció en la cocina, todavía en el mismo vestido descolorido, el cabello enredado por el sueño. Se sentó en un rincón, con una cuchara sin filo y un plato de hojalata que había encontrado en un estante. Golpeaba el plato suavemente, un ritmo lento que se mezclaba con su tarareo, como si estuviera tejiendo una canción con el aire mismo. Thomas la observó por un momento, pero no dijo nada. Sabía que algunas heridas no se ven, y que el silencio de Mabel no era vacío, sino lleno de cosas que aún no estaba lista para soltar. Los días siguientes fueron un baile cuidadoso, un equilibrio frágil entre extraños que compartían un techo. Las hermanas no hablaban mucho, comían cuando se les ofrecía, ayudaban con las tareas cuando se les pedía, pero se mantenían a sí mismas, como si aún estuvieran probando el suelo bajo sus pies. Mali barría el pasillo cada mañana, no por obligación, sino porque el movimiento le daba control, algo que podía manejar. June pasaba horas pateando piedras en el patio, el polvo levantándose a su alrededor como una cortina, sus puños siempre listos, como si esperara que Arland apareciera en cualquier momento. Mabel se quedaba en su cuarto, tocando el dibujo del árbol en la pared, añadiendo pequeñas líneas con un trozo de carbón que había encontrado, como si quisiera terminar una historia que alguien más había comenzado. Los hijos de Thomas se mantenían a distancia, no por desdén, sino por una mezcla de respeto y torpeza. Levi trabajaba sin parar, partiendo leña, reparando cercas, revisando el tejado del granero, como si el movimiento fuera su manera de lidiar con lo desconocido. Mark intentaba ser amable, ofreciendo sonrisas que a veces eran demasiado brillantes, como si quisiera llenar el silencio con algo cálido. Caleb era el más callado, siempre mirando de reojo a las hermanas, especialmente a Mali, pero desviando la mirada rápido, como si temiera que ella lo notara. Una vez, Mali lo atrapó mirándola mientras ella llevaba un cubo de agua desde el pozo. «No soy una serpiente de cascabel», dijo, su tono seco pero no cruel. «Lo sé», respondió él, rápido, sus mejillas enrojeciendo. «Solo te mueves en silencio». Ella lo miró por un largo momento, sus ojos entrecerrados. «¿Me tienes miedo?» «No», dijo él, honesto. «Tengo miedo de decir algo incorrecto». Mali inclinó la cabeza, como si evaluara su respuesta. «Entonces no digas nada». Él asintió, y el silencio entre ellos no fue incómodo, sino un espacio donde podían respirar. Mali volvió al trabajo, pero sus hombros estaban un poco menos tensos. Las comidas eran asuntos tranquilos. Thomas cocinaba lo básico, frijoles con epazote, tortillas de maíz calentadas en un comal, papas asadas con sal. Las hermanas comían en silencio, sus ojos recorriendo la mesa, los rostros de los muchachos, las grietas en las paredes. Los hijos de Thomas lavaban los platos sin que se les pidiera, un hábito que parecía venir de años de rutina. Una noche, June dejó sus botas embarradas en el pasillo, el lodo seco formando pequeños montones en la madera. Levi, al pasar, se detuvo y frunció el ceño. «Muévelas», dijo, su voz calma pero firme. June lo miró, su mandíbula tensa. «¿Manejas este lugar como si fuera una iglesia?» «No», respondió él. «Pero construye ese piso, y me gustaría que durara». June bufó, pero movió las botas, dejándolas junto a la puerta. Más tarde, sin decir una palabra,
trajo un montón de leña extra y lo dejó junto a la chimenea. Levi lo notó, pero no dijo nada. El gesto fue suficiente. Mark, siempre buscando romper el hielo, sorprendió a Mabel una mañana mientras ella tarareaba cerca del corral. No la interrumpió, solo la siguió a distancia, arreglando un pestillo roto en la cerca mientras ella caminaba. Ella lo miró una vez, parpadeó, y siguió tarareando, como si su presencia no la molestara. Mark sonrió para sí mismo, guardándose el momento como un tesoro pequeño pero real. Mali, siempre la más vigilante, guardaba un cuchillo bajo su almohada, no escondido, solo sabido. Una tarde, después de la cena, se sentó en el porche, con los brazos alrededor de las rodillas, el sol hundiéndose detrás de las colinas, pintando los campos de oro y carmesí. Thomas se sentó a su lado, en silencio, con un cuchillo en la mano, tallando un trozo de madera de cedro en la forma de un pájaro. Ella habló primero. ¿Alguna vez fuiste cruel? No, dijo él, sin dudar, su cuchillo moviéndose con precisión. ¿Entonces alguna vez fuiste débil? Thomas dejó de tallar por un momento, sus ojos en las llamas del horizonte. Sí. Mali asintió, como si eso lo hiciera real, como si la admisión de debilidad fuera una prueba de honestidad. No preguntaste qué le pasó a nuestra madre. Pensé que si querías que lo supiera, lo dirías. Ella lo miró, algo fuerte y parpadeante en sus ojos, como una vela que se niega a apagarse. La vendió primero. A un hombre en Kansas. Nunca la volvimos a ver. Lo siento. Mali se encogió de hombros, pero el gesto no era indiferente, sino cansado. Dejamos de sentirlo hace mucho. Thomas le ofreció el pájaro que había tallado, una paloma simple, sin terminar. Ella lo tomó sin decir una palabra, sus dedos rozando la madera áspera. El silencio entre ellos no era vacío, era un espacio donde las cosas podían crecer, si se les daba tiempo. La casa comenzó a respirar de nuevo, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Las hermanas se movían con más facilidad, aunque todavía con cautela. Mali empezó a levantarse más temprano, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio antes del amanecer le pertenecía. June trenzó su cabello una mañana, un gesto pequeño pero deliberado, como si estuviera reclamando algo de sí misma. Mabel encontró un costurero viejo en un cajón y comenzó a coser retazos de tela en algo sin forma, sentada en su cuarto, tarareando mientras el sol se filtraba por la ventana. Una noche, después de una cena de sopa de calabaza y pan de maíz, las hermanas se reunieron en la habitación de Mabel, no para hablar, solo para sentarse, hombro con hombro. Mali habló al fin, su voz baja pero firme. No podemos quedarnos para siempre. ¿Por qué no?, preguntó June, su tono desafiante. Porque no es nuestro, dijo Mali. No todavía. Mabel, cosiendo un trozo de tela azul, levantó la vista. Es tranquilo aquí. El silencio puede ser una trampa, dijo Mali. June bufó. O un respiro. Mali no respondió, pero sus ojos se suavizaron. Esa noche, antes de que las lámparas se apagaran, Mali se paró en el porche, mirando las luciérnagas que parpadeaban en el crepúsculo, pequeñas chispas iluminando el patio. Thomas estaba allí, tallando otro pájaro. No sé cuánto tiempo nos quedaremos, dijo ella. Eso es suficiente, respondió él. June, desde el granero, soltó una risa corta, inesperada, que cortó el aire como un pájaro liberado. Mabel, en su cuarto, tarareaba una melodía que parecía tejida con recuerdos que nadie podía tocar. La casa, vieja y llena de grietas, parecía sostenerlos a todos, no con fuerza, sino con cuidado, como una madre que sabe que sus hijos están heridos pero aún respira por ellos. La primavera llegó al rancho Panwell como un susurro, no con el estruendo de las tormentas que a veces azotaban el valle. La nieve derretida se deslizaba por las colinas, alimentando un arroyo que cantaba suavemente entre las rocas. Los álamos, antes flacos y desnudos, comenzaron a mostrar brotes tímidos, verdes como promesas que aún no se atreven a florecer. En la casa de los Granger, el cambio era igual de lento, cosido con cuidado, como un rebozo tejido con hilos de paciencia.
Mali, June y Mabel se movían por la casa con menos cautela, aunque sus pasos aún parecían probar el suelo, como si temieran que la tierra pudiera ceder bajo ellas. Thomas Granger observaba sin decir mucho, sabiendo que la curación no llega con prisas, sino con tiempo y un espacio donde las heridas puedan respirar. Mali había tomado el hábito de barrer el pasillo cada mañana, de atrás hacia adelante, no por deber, sino porque el movimiento le daba un ancla, un control pequeño pero real. June afilaba cuchillos en el porche al atardecer, el chirrido del metal contra la piedra marcando un ritmo que parecía calmar su fuego interior. Mabel, en su cuarto, había convertido un armario viejo en un refugio, tendiendo hilos por las paredes y tejiendo retazos de tela en algo que no tenía forma pero que ella trataba como un tesoro. Los hijos de Thomas, Levi, Mark y Caleb, se adaptaban a su manera. Levi trabajaba junto a Mali en silencio, sus manos fuertes reparando cercas o apuntalando el tejado del granero. Mark hacía reír a June, aunque sus bromas a veces caían en el vacío. Caleb, el más callado, dejaba pequeños gestos para Mabel, un frasco de ungüento para sus manos agrietadas, una caña tallada en forma de flauta, siempre sin pedir nada a cambio. Una mañana, el pozo del rancho se secó. Thomas se paró junto a él, el cubo subiendo con nada más que tierra húmeda y un olor a roca fría. Se rascó la barba, suspiró y miró hacia el río, a media milla cuesta abajo, donde el agua corría clara pero distante. Habrá que traer cubos, dijo, más para sí mismo que para los demás. A mediodía, una fila se formó desde el río hasta la casa. Levi y Mali cargaban los cubos más pesados, sus pasos firmes, el agua salpicando contra el metal. June y Mark iban detrás, bromeando a ratos, aunque June lo callaba con una mirada cuando sus chistes se volvían demasiado tontos. Caleb y Mabel cerraban la fila, ella con un cubo pequeño que apenas podía llevar, tarareando mientras caminaba, sus pies descalzos dejando huellas en el polvo. Esa tarde, en el porche, Mali se secó el sudor de la frente y miró a Thomas. «Deberíamos cavar otro pozo», dijo, su voz firme, como si hubiera estado pensando en ello todo el día. «Es mucho trabajo», respondió él, tallando un trozo de madera en la forma de un pájaro, como siempre hacía cuando necesitaba pensar. «Ayudaré», dijo Mali. Levi, que estaba cerca, asintió sin decir nada. June, apoyada en la barandilla, alzó una ceja. «Si ella cava, yo también». Mabel, sentada en los escalones, tocó la tierra con un dedo. «Puedo llevar la tierra», dijo, casi en un susurro. Thomas dejó de tallar y los miró, uno por uno. «Está bien. Empezamos mañana». La excavación comenzó al amanecer, cuando la escarcha aún brillaba en la hierba. El lugar elegido estaba a unos pasos del granero, donde la tierra era más suave pero aún dura como piedra en las capas profundas. Levi y Mali atacaron el suelo con palas, sus movimientos sincronizados, como si hubieran trabajado juntos toda la vida. El polvo se alzaba a su alrededor, pegándose a sus rostros, tiñendo sus ropas de un marrón opaco. June se unió con una piqueta, rompiendo las rocas que las palas no podían mover, su mandíbula tensa, su respiración pesada pero constante. Caleb llevaba los cubos de tierra a un montón cercano, sus brazos temblando bajo el peso. Mabel, fiel a su palabra, recogía puñados de tierra suelta y los llevaba a un lado, tarareando una melodía que parecía mantener el ritmo del trabajo. El sol trepó alto, quemando sus espaldas, y el sudor corría por sus frentes, mezclándose con el polvo. Thomas trajo pan, manzanas y un jarro de agua fresca al mediodía. Se sentaron en la tierra, las sombras del granero ofreciendo un respiro breve. Levi rompió el silencio. ¿Alguna vez construiste algo?, le preguntó a Mali, limpiándose las manos en los pantalones. Un cobertizo, una vez, dijo ella, mordiendo una manzana. Se derrumbó. Él sonrió, apenas un destello en su rostro serio. Buen comienzo. Mali lo miró, sorprendida, pero no respondió. June, a unos pasos, le dio un codazo a Mark. Enséñame a ensillar un caballo, dijo, su tono más una orden que una petición. Mark parpadeó, desconcertado. ¿Ahora? Bueno, dijo ella, con la mano en la cadera.
Pasaron la tarde en el corral, June maldiciendo la silla, el calor, el polvo, y luego, finalmente, riendo cuando logró montar sin caerse. Mark sonrió, pero se cuidó de no parecer demasiado orgulloso. No te hagas ideas, murmuró ella, bajando del caballo. No, señorita, dijo él, rápido. Deja de llamarme señorita, gruñó June, pero había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes. Mabel, mientras tanto, había aprendido a cocinar. Sus primeras papas salieron quemadas, negras como carbón, pero luego logró huevos suaves, tartas de manzana agrias, galletas que olían a hogar. Caleb merodeaba cerca, ofreciendo ayuda. No tienes que hacerlo, dijo ella una vez, removiendo una olla de frijoles. Quiero, respondió él, sin mirarla, sus manos torpes mientras cortaba cebollas. Ella le dio una cuchara. Revuelve en el sentido del reloj. Sin trampas. El pozo avanzaba lento, pero avanzaba. Cada día, el hoyo se hacía más profundo, las paredes más firmes. Mali trabajaba sin quejarse, aunque sus manos se llenaban de ampollas. Caleb dejó un frasco de ungüento fuera de su puerta una noche, sin nota. Ella lo usó, pero no dijo nada. Levi y Mali comenzaron a hablar más, no de cosas profundas, sino de la tierra, las herramientas, el clima. La esperanza es peligrosa, dijo ella una vez, limpiando el sudor de su frente. Rendirse también, respondió él, y ella asintió, como si reconociera una verdad que no quería admitir. Las noches en Pinewood se volvieron más cálidas, llenas de luciérnagas que parpadeaban en el patio. Levi tocaba el violín en el porche, notas suaves que flotaban como el humo. Mark contaba historias sin final, haciendo reír a Mabel hasta que se le escapaban lágrimas. June escuchaba, relajada, sus puños menos apretados. Mali se unía a Thomas a veces, sin hablar, solo mirando el horizonte donde el cielo se teñía de púrpura. Una noche, ella preguntó, ¿por qué no nos has pedido que nos vayamos? No han intentado irse, dijo él, tallando una paloma de madera. ¿Nos detendrías? No. Entonces, ¿por qué te importa? Thomas dejó el cuchillo en su regazo. Porque la vida ha sido cruel con la gente buena demasiadas veces. Alguien tiene que mantener la puerta abierta. Mali no respondió, pero se quedó allí, el silencio entre ellos como una manta que no pesa. En el granero, Caleb le enseñó a Mabel a torcer cuerda, sus manos pacientes mientras ella lo hacía mal a propósito, riendo. ¿Siempre eres tan paciente?, preguntó ella. Solo con lo que importa, dijo él, y ella sonrió, un destello raro y brillante. El pozo se terminó en 6 días, no perfecto, pero suficiente. Cuando el agua comenzó a filtrarse en el fondo, clara y fría, Mali sonrió, una curva pequeña pero real. No pensaste que aguantaría, le dijo a Levi. No pensé nada, respondió él. Solo esperé. Esa noche, cenaron juntos, sin divisiones. June pasó la sal a Mark. Mabel dejó el tenedor, contenta. Thomas levantó su vaso por el agua, y todos rieron, incluso Mali, su risa suave pero honesta. El rancho parecía más vivo, como si la tierra misma respirara con ellos. Entonces llegó el jinete, un martes al atardecer. El viento trajo un olor a sudor, tabaco y aceite de arma, un hedor que cortó el aire como un cuchillo. Harlan Creed no desmontó, su caballo resoplando en el patio, sus ojos brillando con una rabia que no había muerto desde Valentine. Busco lo que es mío, dijo, su voz rasposa, como grava bajo las botas. Thomas salió al porche, limpiándose las manos en un trapo. No buscó un arma. Se fueron de ti. Siguen siendo mías por ley, escupió Harland, su bigote temblando. No. Esto no es un tribunal. Es un hogar. No eres bienvenido. Mali salió, sus botas resonando en la madera. No somos tuyas, dijo, su voz fría, afilada. No vamos a ninguna parte. Harlan rió, un sonido seco y cruel. Son vividoras de la caridad. Levi dio un paso adelante, su mandíbula tensa, pero Thomas lo detuvo con una mano. Vete, gruñó Levi.
Arland desmontó, su mano cerca del revólver. 2 jinetes más aparecieron detrás de él, hombres rudos con rostros curtidos, sus manos listas. «Están aquí por justicia», dijo Arland. El silencio se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Entonces, el sonido de cascos rompió el aire. El sheriff, un hombre de rostro arrugado y bigote canoso, llegó al galope, deteniéndose junto a Arland. «¿Algo que deba saber?», preguntó, su voz calma pero firme. «Este hombre robó a mis hijas», gritó Arland, señalando a Thomas. Mali dio un paso adelante. «Nos fuimos. Él nos vendía. Este hombre nos dio seguridad». «Tengo testigos», dijo Arland, su sonrisa torcida. «Tengo moretones», espetó June, levantando la manga para mostrar marcas desvaídas en su brazo. El sheriff miró a Thomas. «¿Los acogió?» «Abrí mi puerta», dijo Thomas. «¿Quieren quedarse?», preguntó el sheriff a las hermanas. «Sí», dijo Mali, su voz sin vacilar. June asintió, sus puños apretados. Mabel, detrás, tarareó suavemente pero asintió también. «Entonces no las moveré», dijo el sheriff. «Arland, una palabra más y te encierro». Arland escupió al suelo, montó su caballo y se fue con sus hombres, el polvo alzándose tras ellos. «Esto no ha terminado», gruñó. «Aquí sí», dijo Thomas, su voz baja pero final. El sheriff se fue, su caballo dejando huellas en el camino. El silencio regresó, tembloroso pero vivo. Mali miró a Thomas. «No tenías que hacer eso». «Sí, sí tenía», respondió él. Esa noche, cenaron en silencio, pero no era un silencio de miedo. Hablaron del pozo, de la siembra, de la mula que se había escapado del corral. Nadie mencionó a Arland. Mali pasó el pan a Mark. Levi rellenó la taza de Mabel. Después, Thomas talló en el porche, la madera cediendo bajo su cuchillo. Mali se unió a él, sus brazos cruzados. «Pensé que no creía en hombres como tú». «No tienes que creer en mí», dijo él. «Cree que la puerta sigue abierta». Ella asintió, y por primera vez, sus hombros se relajaron, como si el peso que cargaba se hubiera aligerado, aunque fuera solo un poco. El verano llegó al rancho Pinewood con un calor suave, no el abrasador de Valentine, sino uno que acariciaba la tierra como una mano paciente. Los álamos, ahora frondosos, susurraban con el viento, sus hojas verdes brillando bajo un sol que parecía más amigo que enemigo. El arroyo, alimentado por la nieve derretida de la primavera, corría con un murmullo constante, y los campos alrededor del rancho se llenaban de hierba alta, salpicada de flores silvestres que nadie había plantado pero que crecían con terca alegría. La casa de los Granger, con su porche torcido y sus paredes desgastadas, parecía más viva, como si la madera misma hubiera absorbido las risas, los pasos y los susurros de quienes la habitaban. Mali, June y Mabel ya no eran extrañas bajo ese tejado, se movían por la casa con una confianza callada, sus sombras mezclándose con las de Levi, Mark y Caleb, como hilos que se tejen en un tapiz sin darse cuenta. Mali había encontrado su lugar en el jardín, donde las rosas luchaban por sobrevivir entre la tierra dura. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, ella estaba allí, con las manos enterradas en el suelo, arrancando maleza y regando con un cubo que goteaba. No hablaba de ello, pero el acto de plantar algo, de ver un brote verde donde antes solo había polvo, parecía calmar un dolor que no nombraba. June, siempre inquieta, había aprendido a montar a caballo con Mark, y ahora galopaba por los senderos que cruzaban las colinas, su cabello suelto al viento, una risa escapando de sus labios como si la hubiera guardado durante años. Mabel, en su rincón del mundo, seguía tejiendo retazos de tela en su armario, pero ahora salía más, tarareando melodías que hacían que el perro amarillo del rancho, al que habían llamado Sol, la siguiera con la cola en alto. Thomas Granger observaba desde el porche, tallando pájaros de cedro con un cuchillo que parecía una extensión de su mano. No intervenía, no preguntaba, solo dejaba que la vida en el rancho encontrara su ritmo. Sus hijos, Levi, Mark y Caleb, habían cambiado también. Levi, siempre serio, ahora sonreía cuando Mali le pasaba una herramienta en el granero, un gesto pequeño pero real.
Mark, con su risa fácil, había aprendido a escuchar a June, a dejar que su fuego ardiera sin intentar apagarlo. Caleb, el más callado, miraba a Mabel con una ternura que no escondía, aunque sus palabras eran pocas, como si temiera que hablar demasiado rompiera algo frágil. Una tarde, mientras el sol se hundía en un cielo anaranjado, Mali se paró en el jardín, limpiándose la tierra de las manos. Levi estaba cerca, arreglando una cerca rota, sus mangas arremangadas, el sudor brillando en su frente. Ella lo miró por un largo momento antes de hablar. «Planta algo», dijo, su voz firme pero no dura. «Si vive, vive. Si no, lo intentamos de nuevo». Levi dejó el martillo en el suelo y la miró, sorprendido. «¿Qué quieres que plante?» «Lo que sea», respondió ella. «Algo que valga la pena cuidar». Él asintió, y al día siguiente, trajo un puñado de semillas de maíz de la despensa. Juntos, cavaron surcos en el jardín, sus manos moviéndose en silencio, la tierra cediendo bajo sus dedos. No hablaron de lo que significaba, pero el acto de plantar, de enterrar algo con la esperanza de que creciera, parecía sellar algo entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Esa noche, en la cena, la mesa estaba llena de vida. Frijoles con epazote, tortillas calientes, calabacitas asadas con cebolla, y un jarro de agua fresca del nuevo pozo. Las risas eran más frecuentes, las miradas menos cautelosas. June contó cómo casi se cae del caballo ese día, y Mark, incapaz de resistirse, añadió detalles exagerados que hicieron que Mabel se atragantara con su agua. Mali sonrió, una curva suave en sus labios, y pasó el pan a Levi sin mirarlo, un gesto que decía más de lo que ella admitiría. Thomas, al final de la mesa, levantó su taza. «Por el maíz que no sabemos si crecerá», dijo, y todos rieron, el sonido llenando la casa como una canción. Más tarde, Mali salió al porche, donde Thomas tallaba bajo la luz de una lámpara de aceite. «Llevamos meses aquí», dijo, cruzando los brazos. «No somos invitadas. No queremos irnos». «Lo sé», respondió él, sin levantar la vista de la madera. «Queremos hablar con todos», dijo ella, su voz baja pero decidida. «Mañana, después de la cena». Thomas asintió, y algo en su rostro, tal vez el destello en sus ojos, sugería que ya sabía lo que venía. La noche siguiente, la mesa fue despejada después de la cena, los platos lavados y guardados. La lámpara central ardía con una luz cálida, proyectando sombras suaves en las paredes. Mali, June y Mabel se sentaron de un lado, Levi, Mark y Caleb, del otro. Thomas estaba en la cabecera, sus manos cruzadas, su rostro tranquilo. Mali habló primero, su voz clara, sin titubeos. «No vinimos aquí por elección, pero nos quedamos porque quisimos. Esto no es un refugio temporal. Es un hogar. Y queremos que sea el nuestro, no solo el tuyo». June, con la barbilla alta, tomó la palabra. «Quiero casarme con Levi», dijo, sus ojos fijos en él. «Me trata como si no estuviera rota, como si mi fuego no lo quemara. Quiero construir algo con él, aquí». Levi parpadeó, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa. Miró a June, luego a Thomas, y asintió, incapaz de hablar. Mali sonrió, apenas un destello, y siguió. «Caleb nunca me pidió ser nada», dijo, mirando al menor de los Granger. «Me dejó ser. Quiero estar con él, no porque lo necesite, sino porque lo elijo». Caleb, con el rostro enrojecido, bajó la mirada, pero sus labios se curvaron en una sonrisa tímida. «Ella ya lo es todo», susurró, casi para sí mismo. Mabel, tarareando suavemente, habló última. «Mark silencia el mundo», dijo, sus ojos brillando. «Cuando está cerca, todo es más claro. Quiero eso, siempre. No quiero que espere». Mark, sorprendido, rió nervioso, pero sus ojos no se apartaron de Mabel. «No planeaba esperar», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Thomas se inclinó hacia adelante, su mirada recorriendo a cada uno. «No necesitan mi permiso», dijo, su voz grave pero cálida. «Pero tienen mi bendición. Construyan lo que quieran aquí. La tierra es dura,
pero es suya si la quieren. El silencio que siguió fue como un abrazo, lleno de posibilidad. Mali tomó la mano de Caleb bajo la mesa. June apoyó el hombro contra Levi. Mabel sonrió a Mark, y él le devolvió una mirada que decía todo lo que no podía expresar. Esa noche, la casa parecía más grande, como si las paredes se hubieran estirado para contener lo que crecía dentro. Los preparativos para la boda comenzaron al día siguiente. No sería una celebración ostentosa, el rancho no era lugar para lujos, y nadie lo quería así. Mali sugirió hacerla bajo los álamos, donde el viento cantaba y el arroyo ofrecía su música suave. June, con una practicidad que sorprendió a todos, insistió en que el pueblo debía ser invitado. No para presumir, dijo, sino para que vean que no nos escondemos. Mabel, con su voz suave, pidió flores silvestres, porque crecen donde nadie las espera. El pueblo de Valentine, curioso y un poco avergonzado por el recuerdo de la subasta, respondió con más calidez de la esperada. Las mujeres trajeron cazuelas de mole, tamales envueltos en hojas de maíz y jarras de agua de Jamaica. Los hombres ofrecieron mesas plegables, sillas viejas y un barril de pulque que alguien había guardado para una ocasión especial. Un violinista del Selún, un hombre flaco con dedos ágiles, prometió tocar sin cobrar, porque la música cura lo que las palabras no pueden. Thomas, Levi, Mark y Caleb construyeron un arco de ramas bajo los álamos, decorado con cintas blancas que Mabel había cosido de retazos. Las hermanas no querían vestidos elegantes, optaron por faldas simples de algodón, blusas blancas remendadas pero limpias, y botas que habían pulido hasta que brillaban. Mali trenzó su cabello con una cinta azul. June dejó el suyo suelto, con una flor silvestre metida detrás de la oreja. Mabel, fiel a sí misma, cosió pequeñas estrellas de tela en el dobladillo de su falda, que brillaban al moverse. Los muchachos, por su parte, se pusieron camisas limpias, chalecos sin manchas, y sombreros que Levi insistió en cepillar hasta que parecieran nuevos. El día de la boda amaneció claro, con un cielo tan azul que parecía pintado. El viento soplaba suave, llevando el aroma de las flores silvestres y el humo de las fogatas donde se calentaban las cazuelas. Los álamos formaban un dosel natural, sus hojas susurrando como un coro. La gente del pueblo llegó en carretas, a caballo, a pie, sus rostros mezclando curiosidad y algo más suave, tal vez arrepentimiento. Nadie mencionó a Harlan Creel, aunque su sombra aún flotaba en la memoria de algunos. El violinista comenzó a tocar una melodía lenta, una ranchera que hablaba de amor y tierra dura. Las hermanas caminaron juntas hacia el arco, sin padre que las entregara, porque no lo necesitaban. Mali iba al frente, su barbilla alta, sus ojos fijos en Caleb, quien esperaba con las manos apretadas, como si temiera que el momento se desvaneciera. June seguía, sus pasos firmes, una sonrisa desafiante en los labios mientras miraba a Levi, que estaba más serio que nunca pero con un brillo en los ojos que lo traicionaba. Mabel, tarareando en voz baja, casi bailaba al caminar, sus ojos encontrándose con los de Mark, quien no podía dejar de sonreír. Thomas, bajo el arco, habló en lugar de un cura, porque el pueblo estaba demasiado lejos de una iglesia y nadie sentía que Dios necesitaba un edificio para estar presente. Se han visto en sus peores momentos, dijo, su voz resonando en el aire quieto. Han caminado por el polvo, el miedo, la rabia. Si pueden amarse después de eso, pueden amarse siempre. Prometan lo que puedan cumplir. June fue la primera en hablar, mirando a Levi. Prometo no confundir tu silencio con debilidad y encender un fuego cuando el frío llegue. Levi, con la voz temblando, respondió, prometo hablar solo con palabras que valgan, y sostenerte cuando el mundo pese. Mabel, con las manos de Mark en las suyas, sonrió. Prometo risas en los días duros y canciones cuando el silencio duela. Mark, riendo suavemente, dijo, prometo estar presente, siempre, y hacerte una flauta nueva cada vez que la pierdas. Mali, con los ojos de Caleb fijos en los suyos, habló última. Prometo la verdad, aunque corte, y caminar contigo aunque la tierra se rompa. Caleb, con una voz que apenas se escuchó, respondió, prometo no esconderme, y verte como eres, siempre. El violinista cambió a una melodía más rápida,
y la gente aplaudió, un sonido que rompió el aire como un trueno alegre. Las parejas se besaron bajo el arco, no con timidez, sino con una certeza que venía de haber sobrevivido lo peor. El banquete comenzó, las mesas llenas de comida, las risas mezclándose con el canto del arroyo. Los niños del pueblo correteaban, robando dulces de camote y persiguiendo a Sol, que ladraba feliz. Las mujeres cantaron corridos, sus voces alzándose al cielo, y los hombres brindaron con pulque, sus historias volviéndose más grandes con cada trago. Mabel bailó descalza, girando bajo los álamos, su falda atrapando la luz del sol. June corrió con Levi hacia el campo, sus risas resonando como campanas. Mali y Caleb se quedaron bajo las estrellas que comenzaban a salir, su mano en la espalda de ella, sus palabras suaves. «Estoy aquí», dijo él, y ella asintió, apoyando la cabeza en su hombro. Thomas observó desde el porche, una taza de café en la mano, el aroma fuerte mezclándose con el humo de las fogatas. Mark se unió a él, limpiándose el sudor de la frente después de bailar con Mabel. «Lo hiciste bien», dijo, su voz llena de algo que no era solo gratitud. «Solo abrí la puerta», respondió Thomas, tallando una nueva figura, una paloma más grande que las demás. «A veces eso basta», dijo Mark. Mali se acercó más tarde, sosteniendo la paloma que Thomas le había dado meses atrás, ahora pintada de blanco con flores grabadas en las alas. «Nos diste un lugar donde estar», dijo, ofreciéndosela. «Tú me diste una razón para terminar lo que empecé», respondió él, tomando la paloma y colocándola en una repisa del porche. Se sentaron juntos, las linternas parpadeando en el patio, la música del violinista ahora más suave, un lamento dulce que hablaba de hogar. Mabel tocaba su flauta, sentada en la hierba, rodeada de niños que la escuchaban embelesados. June y Levi regresaron, con polvo en las botas y sonrisas cansadas, compartiendo un pedazo de pastel de elote. Caleb y Mali se unieron al grupo, sus manos entrelazadas, un gesto que no necesitaba explicación. La noche se llenó de estrellas, un cielo tan vasto que parecía contener todas las promesas que habían hecho. Nadie dijo familia, nadie dijo hogar. No hacía falta. Estaba en cada risa, cada toque, cada mirada compartida. El viento sopló suave, llevando el aroma de las flores silvestres y el calor de las fogatas. En ese porche, bajo los álamos, el pasado se dio a la paz, y Pinewood, con sus grietas y su tierra dura, se convirtió en algo más que un refugio, se convirtió en un lugar donde el amor, como las semillas de maíz, podía crecer si se le daba tiempo.